Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo hacer bolas de grasa caseras para pájaros. Prepárate, que empezamos. Las bolas de grasa para pájaros son una mezcla nutritiva de grasas saludables, como manteca o aceite de coco, combinadas con semillas, pasta de cría y otros ingredientes naturales, como frutos secos o cereales. Al estar compuestas por grasas saludables, de ahí que se llamen bolas de grasa, son un suplemento energético ideal, especialmente durante el invierno, cuando las aves necesitan mayores reservas de grasa para hacer frente a las bajas temperaturas. Y este alimento no solo es una fuente extra de calorías, sino que también les proporciona la energía que necesitan para mantenerse activas y saludables, lo cual es fundamental en épocas frías. Ahora que ya sabemos qué son y para qué sirven las bolas de grasa, vamos a ver una receta casera bastante económica y muy fácil de hacer con ingredientes que solemos tener por casa. Para elaborar estas bolas de grasa vamos a necesitar manteca de cerdo o aceite de coco. En mi caso voy a utilizar aceite de coco porque tiene múltiples beneficios para la salud y el plumaje de las aves, aunque para no alargar en exceso este vídeo, si quieres saber todos los beneficios y propiedades que aporta el aceite de coco a los pájaros y cómo utilizarlo en tu aviario, déjamelo en comentarios y te lo cuento próximamente en un vídeo del canal. También vamos a necesitar diferentes tipos de semillas, puesto que en función de la especie de ave a la que vayan a ir destinadas, podemos añadir unas semillas u otras. Como yo voy a hacer dos tipos de bolas, una para mis ninfas, periquitos y agapornis y otra para mis canarios, voy a utilizar por un lado mixtura para canarios y por otro lado mixtura para citácidas. Opcionalmente, podemos añadir frutas y frutos secos enteros o picados, como manzanas, pasas, cacahuetes o pipas peladas, siempre que sean naturales y no tengan ni sal ni azúcares añadidos. Y por último, vamos a añadir a esta receta casera cáscara de huevo triturada y pasta de cría de la que solemos utilizar en el aviario para darle una mejor consistencia a la mezcla. Una vez que tenemos todos los ingredientes listos, podemos comenzar a hacer nuestras bolas de grasa caseras. Para ello, vamos a poner el aceite de coco en una sartén a fuego bajo o en el microondas a baja potencia para que se derrita y podamos mezclarlo mejor con el resto de ingredientes. Mientras tanto, mezclaremos en un bol las semillas, la cáscara de huevo triturada, los frutos secos picados y la pasta de cría. Cuando veamos que el aceite de coco se ha derretido por completo, lo vamos añadiendo con cuidado a la mezcla, removiendo muy bien para que todos los ingredientes se impregnen y obtengamos de esta manera una masa homogénea. Lo recomendable es ir añadiendo el aceite de coco poco a poco para evitar que la mezcla se nos quede demasiado líquida, aunque si la mezcla se nos ha quedado muy líquida, pues solo tenemos que añadir más semillas o más pasta de cría para obtener una mejor consistencia. A continuación, pondremos la mezcla en diferentes moldes para que tome forma. Yo voy a usar estos moldes de silicona, ya que son fáciles de desmoldar, pero también se pueden utilizar cualquier otro tipo de molde que tengamos a mano. La mezcla la podemos dejar enfriar a temperatura ambiente o si queremos acelerar el proceso, podemos ponerlo en la nevera hasta que se solidifique, lo que suele tardar aproximadamente 1 o 2 horas. En el caso de que no tengamos moldes a mano no hay ningún problema, puesto que podemos hacer las bolas de grasa fácilmente con la mano. Lo único que tenemos que hacer es dejar que la mezcla se enfríe un poco hasta que el aceite de coco empiece a solidificarse y cuando adquiera una textura similar a la mantequilla, podemos comenzar a formar bolitas. Eso sí, tenemos que asegurarnos de presionar muy bien para que las bolas queden compactas y evitemos de esta manera que se deshagan fácilmente. Una vez que las bolas de grasa se han solidificado y enfriado, solo tenemos que colocarlas en la jaula voladera para que nuestros canarios, periquitos, agapornis o ninfas disfruten de ellas. Para ello podemos ponerlas directamente sobre un plato comedero o podemos colgarlas de la jaula voladera utilizando las típicas mallas en las que suelen venir la cebolla, los limones y los pepinos. También está la opción de añadir un trocito de cuerda o alambre para colgarlas cuando la mezcla está en el molde antes de que se solidifique, pero a mí en particular esta opción no me gusta, porque por lo general la bola se acaba desprendiendo de la cuerda y cayéndose fácilmente. Aparte de los beneficios nutricionales que aportan las bolas de grasa a las aves, este tipo de alimento es una forma excelente de estimular su comportamiento natural de forrajeo, ya que para alimentarse y poder acceder a las semillas y al resto de ingredientes deben picar y desmenuzar las bolas, lo que ayuda a mantener a nuestras aves ágiles tanto física como mentalmente. Además, uno de los grandes beneficios de hacer nosotros mismos las bolas de grasa es que podemos controlar los ingredientes que le añadimos, asegurándonos de que son totalmente naturales y saludables para nuestras aves. Sin embargo, recuerda que las bolas de grasa son un complemento más en su alimentación, por lo que no hay que abusar de ellas, ya que aunque son grasas saludables, el consumo excesivo puede ocasionar sobrepeso o problemas de salud relacionados en nuestros emplumados. Si te ha gustado el vídeo y quieres más recetas caseras como esta, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana.
Por aquí te dejo más recetas caseras para tus aves y como siempre te espero en el próximo vídeo.